¿Qué tal, profesor? En esta oportunidad vamos a presentar nuestro avance de proyecto número 3. Es el proyecto, como nombre, la creación del puente Carrasquillo y, y accesos, distrito de Morropón, provincia de Morropón, departamento de Piura. Los integrantes de este grupo son Cisneros Cabrera Brian, De la Peña Álvarez Marcelo, Pinedo Silva Joel, Garay Montañez Karen y quien les habla, Alújar Novoa Marcelo Eduardo. Cedo el paso a mi compañero. Excavación masiva. La excavación es un movimiento de tierra que consiste en la extracción de suelo y es una de las partidas más grandes del proyecto. Para este caso particularmente se empleó el uso de maquinaria pesada por el tipo de terreno y del volumen de tierra que se iba a excavar, para luego realizar el transporte de escombros y materiales a rellenos autorizados. Las máquinas que se utilizaron para el movimiento de tierra son dos cargadores sobre llantas de 200 a 250 HP, tres excavadoras sobre oruga, un retroexcavador sobre llanta, un tractor de oruga de 140 a 180 HP, dos tractor de oruga de 190 a 240 HP y las maquinarias para el equipo de compactación, un rodillo de uso vibratorio autopropulsado, un rodillo de neumático autopropulsado y un rodillo tándem vibratorio autopropulsado. Siguiente. En prospección. En este punto identificamos el terreno y delimitamos con ayuda de los topógrafos, quienes serán parte fundamental para esta partida, ya que ellos indicarán dónde se realizará exactamente la excavación y reconocemos la posición estratigráfica de la zona. Protección contra derrumbes. Si las circunstancias del terreno colindante a la excavación lo requieren, se deben realizar protección antiderrumbes desde el primer momento de la excavación para de esta manera evitar derrumbes. Siguiente. Excavación del terreno. El movimiento de tierra se realizará en un determinado espacio previamente delimitado, antes de iniciar el proceso de construcción de una obra. Entre las principales acciones que se ejecutan podemos destacar las excavaciones. En este caso especial consideramos una excavación masiva, ya que el volumen de terreno será en gran cantidad. En eliminación de material excavado, vamos a extraer los materiales de las zonas marcadas y eliminar en botaderos certificados con la previa evaluación de medio ambiente. A continuación, mi compañero. Con respecto a la construcción de torres para puentes, las torres se sostendrán de un tramo colgante atirando en dos partes. La parte inferior está formada por dos columnas de concreto unidas por una riosta de concreto. También sobre ella se apoyarán los tableremos del tramo colgante y del último vano los viaductos de acceso. A partir de aquí, la sección de las torres es de unos 40 metros en su tramo metálico. Las dos columnas de concreto se apoyan sobre un mismo cabezal de dimensiones de 14 por 29 por 3 metros y que consta de 18 pilotes de 2 metros de diámetro. En ambas torres se dispondrán topes transversales para el tramo colgante, atirantado. Además, una de ellas estará vinculada en sentido longitudinal. También otra estará de manera libre. Para el proceso constructivo del puente colgante se ha considerado que debido al escaso caudal del río, durante gran parte del año se tendrá la posibilidad de ir iniciando con la construcción de pilotes que soportarán la base de columna y esta de las torres. Asimismo, continuar creciendo de forma vertical con la construcción de las torres. Con respecto a los materiales, los maquinarios que se va a utilizar con los equipos productores de agregados está la chancadora primaria, la zaranda de alta frecuencia, la zaranda vibratoria de 4 por 8 por 14, motor eléctrico, la faja transportadora. En los equipos de productores de concreto tenemos la dosificadora de concreto,
la mezcladora de concreto tipo trompo de 8 HP 9P3. Siguiente. Con el procedimiento constructivo de torres de concreto, con los pilotes, tenemos el diseño de pilotes. La cimentación han sido realizadas de forma global mediante barras que simulan el cabezal y los pilotes. La rigidez horizontal del terreno en contacto con los pilotes se define como muelles elásticos de tipo Winkler. La longitud de los pilotes es la estimada en cada caso en el dimensionamiento a carga axial, lo cual vendría a ser en promedio de 15 metros. Con respecto a las opciones de perforación, una vez esté listo el uniforme del estudio de suelo y se defina la profundidad del sistema a utilizar en el proyecto, se tendrá que elegir el sistema de cimentación más útil. En este caso, se usó el sistema de piloteada de Toriño. Con respecto al barreado, el barreado perforación del pilote es el siguiente paso que se debe realizar, teniendo en cuenta las recomendaciones de replanteo topográfico, para ubicarlo y excavar hasta la profundidad necesaria en distintos proyectos, debido a las condiciones de terreno. Es posible encontrar inestabilidad en las paredes del pilote barreado debido a la presencia del nivel freático o por cualquier otra condición del material que presente el terreno. En la armadura del pilote son elementos que se fabrican con acero de barras corrugadas. Estas se caracterizan por tener una gran resistencia a la sección circular. Las armaduras o canastas, por lo general, se realiza en el mismo lugar del proyecto. Verter concreto premezclado. Este es el último paso del constructivo de pilotes y se realiza luego de haber introducido la canasta. Para esto es importante utilizar tuberías hasta el fondo de la excavación, con el fin de que el concreto se introduzca desde el fondo hasta el inicio del pozo. Para esto se debe ir subiendo y desinstalando la tubería conforme se llene el pozo. Al mismo tiempo puede ir desplazando el polímetro con una bomba. Para finalizar, es importante eliminar los 30 centímetros iniciales del concreto del pilote, debido a que este se considera como pobre. Es importante que se elimine utilizando las técnicas que rebalse del material. Bueno, a continuación hablaré sobre la parte 2 del procedimiento constructivo de torres de puente. En este caso están los cimientos. El diseño de cimientos se realiza en un software 3D con previo análisis estructural calculado. La forma de este cimiento será de forma pentagonal. Luego tenemos la colocación de acero, el cual será fundamental tener los planos de estructura y respetarlos hasta el mínimo detalle, ya que en ellos están todo previamente diseñado. Luego tenemos el encofrado de cimiento. Para este encofrado de cimiento se utilizó tanto el material, el encofrado metálico como el de madera, y se respetó el recubrimiento mínimo que deberían tener las estructuras. Como parte 3 tenemos las torres de concreto, tenemos la colocación de acero en columnas. Igual nuevamente acá es fundamental utilizar el plano de estructuras. Para esto se utilizó cuadrillas de fierreros quienes se encargaron de respetar hasta el más mínimo detalle las dimensiones de los aceros, como la distribución de los estribos según indica el plano. Luego viene el encofrado de columna, en el cual este sí se realizó con encofrado metálico y su previo apuntalado. Igualmente se contó con cuadrillas de encofrado. Y finalmente tenemos el verter el concreto. El concreto utilizado para acá fue de resistencia 380 y se realizó con concreto premezclado, para el cual se tuvo que utilizar una bomba de concreto, la cual pueda impulsar el concreto hasta el encofrado de la columna. Se lo paso a mi compañero. Bueno, puente y tramos colgantes. Encontramos en los estudios topográficos
estudios hidrológicos y estudios de mecánica de suelo. Bueno, el estudio topográfico es el análisis detallado de la superficie terrestre, teniendo en cuenta sus características físicas, geográficas y geomorfológicas. En ello encontramos dos trabajos, el cuales son el trabajo de campo y trabajo de gabinete. El estudio hidrológico consiste en la determinación predictiva del comportamiento del agua sobre una superficie. Bueno, en el estudio de mecánica de suelos es el análisis de las propiedades físicas y aprovechamiento de suelos, especialmente utilizado en la planificación de estructuras de cimentación y subrasantes de carreteras. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el procedimiento constructivo del puente tramo colgante. Encontramos que de 9 fases, la cual podemos observar en la diapositiva. La primera fase consiste en la ejecución de pilotes y montaje de polinos. Bueno, la segunda fase es la ejecución de pantallas de pilotes y viga de atado. Y también la colocación de los cables principales, como se ve en la imagen. La fase 3 es la colocación de péndolas de vano de colgante atirantado. En la fase 4 empezamos con la ejecución de la estructura metálica de tablero del vano colgante atirantado. En la fase 5 empezamos con la ejecución de estructura metálica en vanos de acceso. En la fase 6 tenemos el montaje de tirantes y los de terminales superiores e inferiores en orejetas de torres y tableros respectivamente, como se ve en la imagen. Bueno, la fase 7 es la ejecución de la losa de concreto en vanos colgantes y atirantados. La fase 8 es la ejecución de la losa de concreto en los vanos de acceso. Y por último son los acabados, la iluminación y el drenaje del puente colgante. Bueno, le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, para la construcción de las vías de acceso del puente Carrasquillo, fueron pavimentados en ambos carriles, incluso a nivel y sin limitación de accesos directos, desde predios frentistas lindantes, con una longitud de 500 metros en ambos tramos. Las maquinarias que se usaron fueron motoniveladoras, camión cisterna, concretero, plataforma y volquetes. El siguiente. Para el proceso constructivo, primero se usó la limpieza del terreno, que se tuvo que acarrear grandes volúmenes de materiales para botar todos los residuos y despejar el área de trabajo, más que todo. Segundo, en la excavación del terreno, los cortes, se realizaron estudios para su comprobación, se reemplazó el terreno, se trazaron los planos de proyecto y de ahí se supervisó constantemente la excavación. Y luego se rellenaron los cortes. El proceso fue compactado en capas. Tercero, el terraplén. Se usó una plantilla por medio de la compactación antes del relleno. La compactación se hizo de capas de 20 a 30 centímetros con un 90% de su peso volumétrico, cumpliendo con las medidas necesarias. La subrasante para carretera, de cuarto, se compactó adecuadamente el terreno para que la estructura del pavimento reaccione bien, evitando el asentamiento por consolidación, ya que al soportar cargas se incrementa la presión en los poros y al liberar expulsan gradualmente agua que genera pérdida en el volumen, lo cual es importante para el densificado, ¿no? Quinto, por último, el asfaltado de las vías de acceso. Se usaron equipos especiales y materiales de calidad según la normativa, comenzando con la manipulación del hormigón caliente y el mezclado con los agregados áridos. Tras la combinación, se subió la temperatura y se colocó el asfalto. Luego se emplearon pavimentadoras para su distribución y compactadoras para que estas aumenten la densidad del material, eliminando los espacios vacíos y resultado de un asfalto plano y liso. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.